La última vez que vi al profesor Esteban Montalvo con vida estaba cubierto de sangre y arrodillado frente a una grabadora destruida en medio de la selva. Todavía puedo escuchar su voz temblando mientras repetía una frase que, durante mucho tiempo, consideré el delirio de un hombre completamente loco. Ellos nunca se extinguieron. Yo era historiador y siempre había dedicado mi vida a estudiar documentos antiguos, fósiles y civilizaciones desaparecidas. Nunca creí en conspiraciones absurdas ni en criaturas prehistóricas escondidas por gobiernos. Para mí, los dinosaurios pertenecían únicamente al pasado. Nada más. Todo cambió hace 2 años, cuando encontré un archivo sellado dentro del sótano restringido de la Universidad Nacional de La Plata. Estaba investigando expediciones desaparecidas durante la década de los 70 cuando descubrí una caja metálica cubierta de polvo y marcada con símbolos militares que jamás había visto. La etiqueta pegada sobre la tapa decía claramente que aquel contenido no debía ser abierto bajo ninguna circunstancia. Aún así, algo dentro de mí me obligó a romper el sello. Hasta el día de hoy desearía no haberlo hecho. Dentro de aquella caja encontré mapas incompletos, fotografías parcialmente quemadas y reportes clasificados firmados por científicos cuyos nombres no existían en ningún registro oficial. Muchas páginas estaban manchadas de humedad y otras tenían fragmentos arrancados, como si alguien hubiera intentado borrar partes importantes de la historia. Sin embargo, hubo un documento que me dejó completamente paralizado. Era una fotografía tomada en medio de una selva oscura. Al principio pensé que se trataba de un animal cualquiera escondido entre los árboles. Pero cuando acerqué la imagen a la luz entendí que aquello no pertenecía al mundo moderno. La criatura medía casi 2 metros de altura, tenía el cuerpo delgado, extremidades largas y una mandíbula demasiado grande para cualquier especie conocida. Sus ojos brillaban en medio de la oscuridad con una intensidad perturbadora, como si estuviera observando directamente al fotógrafo segundos antes de atacarlo. No parecía un reptil moderno, tampoco parecía un montaje. Lo más aterrador era la fecha escrita en la esquina inferior de la imagen, 1973. Cuando di vuelta a la fotografía encontré una frase escrita con tinta roja y letras temblorosas que todavía hoy me provoca escalofríos. No dejen que salgan del valle. Aquella noche comprendí que alguien había ocultado la verdad durante más de 50 años. Mientras más investigaba, más descubrimientos extraños aparecían frente a mí, expediciones desaparecidas, científicos muertos en circunstancias inexplicables y archivos militares enterrados bajo órdenes de confidencialidad absoluta. Todo apuntaba hacia el mismo lugar. Una región aislada del sur de Sudamérica borrada deliberadamente de antiguos mapas oficiales. Fue entonces cuando entendí algo aterrador. En algún lugar perdido de este continente, una especie de depredador prehistórico había sobrevivido a la extinción, y el gobierno llevaba décadas haciendo todo lo posible para mantenerlo en secreto. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque las historias que vas a escuchar aquí fueron ocultadas durante décadas y muy pocas personas conocen la verdad completa. Y quiero pedirte algo más. Deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo esta noche. Me interesa saber hasta dónde está llegando este relato, porque lo que ocurrió en aquel valle perdido de Sudamérica todavía sigue siendo un secreto, que muchos gobiernos preferirían mantener enterrado para siempre. Nunca imaginé que mi obsesión comenzaría por culpa de un hombre desaparecido hacía más de 30 años. Después de encontrar la caja metálica en el sótano de la universidad, pasé semanas enteras revisando cada documento escondido dentro de ella. La mayoría de los archivos estaban dañados por la humedad, pero algunos reportes seguían siendo legibles. Todos hablaban de una expedición científica realizada en 1973, en una región montañosa ubicada entre Argentina y Chile. Oficialmente, aquella misión tenía como objetivo estudiar restos fósiles encontrados en cavernas profundas del sur del continente. Sin embargo, cuanto más avanzaba en la lectura, más claro se volvía que aquella expedición había descubierto algo mucho más grande que simples huesos antiguos. El nombre que aparecía repetidamente en los documentos era el del profesor Esteban Montalvo, un paleontólogo reconocido que desapareció sin dejar rastro junto a todo su equipo. Según los registros públicos, la expedición terminó debido a un derrumbe provocado por fuertes tormentas en la cordillera.
Pero los documentos clasificados contaban una historia completamente diferente. Varias páginas describían ataques ocurridos durante las noches dentro del campamento. Los científicos escuchaban sonidos extraños rodeando las tiendas, pasos rápidos entre los árboles y gritos provenientes de la oscuridad. Uno de los informes incluso afirmaba que algo había destrozado una de las camionetas militares como si estuviera hecha de papel. Durante días intenté convencerme de que aquellos reportes eran falsificaciones o exageraciones provocadas por el miedo. Pero todo cambió cuando encontré una cinta de audio escondida dentro de un sobresellado. La grabación comenzaba con interferencias y voces distantes, hasta que finalmente escuché la voz del profesor Montalvo. Sonaba agotado, aterrorizado y completamente diferente al académico racional que aparecía en antiguas entrevistas universitarias. «No son fósiles», decía entre respiraciones agitadas. «Dios mío, siguen vivos». Después de eso, comenzaron gritos desesperados, disparos y un sonido animal tan perturbador que todavía hoy me cuesta describirlo. Era una mezcla entre un rugido profundo y un chillido agudo que parecía provenir de algo imposible. Aquella grabación destruyó por completo mi escepticismo. Decidí investigar personalmente la ubicación exacta de la expedición y descubrí algo todavía más extraño. La región mencionada en los documentos había desaparecido de mapas recientes. Varias rutas estaban bloqueadas por instalaciones militares y cualquier intento de buscar información oficial terminaba en archivos eliminados o respuestas vacías. Incluso algunos antiguos habitantes de pueblos cercanos se negaban a hablar sobre el lugar. Recuerdo perfectamente a un anciano en un pequeño bar de carretera mirándome fijamente antes de decir una frase que jamás olvidaré: «Hay cosas en esas montañas que nunca debieron sobrevivir». Esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Preparé mi equipo, copié todos los documentos y compré un pasaje hacia el sur del continente. Necesitaba descubrir que había encontrado realmente el profesor Montalvo antes de desaparecer. Pero mientras organizaba mis notas en la habitación del hotel, ocurrió algo que me heló la sangre. Alguien había deslizado un sobre por debajo de mi puerta. No tenía nombre ni dirección. Solo contenía una fotografía reciente del mismo valle mencionado en los archivos. Y en medio de la imagen, observándome desde la niebla, estaba aquella criatura otra vez. Pasé casi toda la noche observando aquella fotografía sentado al borde de la cama del hotel. La imagen había sido tomada recientemente. Eso era evidente por la calidad del papel y la nitidez de los árboles cubiertos por niebla. Pero lo que realmente me aterrorizaba era la criatura parada entre la vegetación. Esta vez podía verla con más claridad. Su cuerpo era delgado, cubierto por una especie de piel oscura y húmeda que reflejaba la luz de la cámara. Tenía extremidades largas, garras curvas y una postura inquietantemente inteligente. No parecía un animal actuando por instinto. Parecía estar observando al fotógrafo de manera consciente. En la parte trasera de la foto solo había una frase escrita con letras negras: «Deje de investigar». A la mañana siguiente abandoné el hotel y viajé hacia el sur siguiendo las coordenadas encontradas en los documentos de Montalvo. El trayecto duró casi 2 días enteros entre carreteras vacías, pueblos pequeños y montañas cubiertas de nieve. Mientras más me acercaba a la región prohibida, más extrañas se volvían las historias de los habitantes locales. Algunos hablaban de desapariciones ocurridas durante excursiones nocturnas. Otros mencionaban sonidos imposibles provenientes de los bosques. Sin embargo, todos reaccionaban igual cuando les mostraba la fotografía. Se quedaban en silencio y evitaban mirarla por demasiado tiempo. Una mujer anciana incluso hizo la señal de la cruz antes de susurrar que aquellas criaturas llevaban décadas cazando en las montañas. Finalmente llegué al último pueblo registrado cerca del valle. Era un lugar pequeño, aislado y rodeado por bosques inmensos que parecían interminables. Allí conocí a Tomás Rivas, un antiguo guardabosques que había trabajado cerca de la zona militar restringida durante muchos años. Al principio se negó a hablar conmigo, pero cuando mencioné el nombre de Esteban Montalvo, su expresión cambió por completo. Me llevó hasta una vieja cabaña alejada del pueblo y sacó una caja llena de recortes de periódicos, mapas y fotografías antiguas. Según él,
El gobierno había cerrado el acceso al valle en 1974 después de una operación militar secreta. Oficialmente, la región había sido declarada inestable por actividad sísmica. Pero Tomás afirmaba haber visto helicópteros transportando enormes jaulas metálicas cubiertas por lonas negras durante varias noches consecutivas. Mientras revisábamos aquellos documentos, Tomás me mostró algo todavía más perturbador, una serie de huellas fotografiadas cerca de un río congelado. No pertenecían a ningún animal conocido de la región. Eran enormes, tridáctilas y demasiado profundas para haber sido falsas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando Tomás me confesó que esas marcas aparecían cada invierno desde hacía décadas. Nunca se fueron, dijo en voz baja mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas. Solo aprendieron a esconderse. Quise hacer más preguntas, pero en ese momento escuchamos un ruido afuera de la cabaña. Algo pesado acababa de moverse entre los árboles. Tomás apagó inmediatamente la lámpara y me ordenó guardar silencio. Durante varios segundos solo escuchamos el viento golpeando las paredes de madera, hasta que comenzaron los pasos. Eran lentos, pesados y circulaban alrededor de la cabaña como si algo estuviera observándonos desde la oscuridad. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Entonces ocurrió. Una sombra cruzó frente a la ventana por apenas un segundo, pero fue suficiente para verla claramente. Aquella criatura era real, y estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginé. La criatura permaneció inmóvil frente a la ventana durante apenas unos segundos, pero aquella imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. Su silueta era alta, mucho más grande de lo que imaginaba al ver las fotografías, y sus ojos reflejaban la débil luz de la cabaña con un brillo antinatural. No era un animal confundido ni perdido en el bosque. Había algo aterrador en la forma en que observaba el interior, como si estuviera estudiándonos. Tomás sujetó mi brazo con fuerza y me obligó a permanecer en silencio mientras los pasos continuaban rodeando la cabaña lentamente. Después de unos minutos, el sonido desapareció entre los árboles. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El miedo había llenado completamente aquella habitación. Cuando finalmente amaneció, salimos armados únicamente con linternas y un viejo rifle de caza que pertenecía a Tomás, afuera. El bosque estaba cubierto por una neblina espesa que apenas dejaba ver algunos metros hacia adelante. Rodeamos la cabaña buscando señales y encontramos algo que hizo que el guardabosques palideciera de inmediato. Sobre el barro húmedo había varias huellas recientes, enormes y perfectamente marcadas. Eran idénticas a las fotografías que me había mostrado la noche anterior. Pero esta vez había algo diferente. Junto a las marcas principales aparecían otras más pequeñas. No era una sola criatura, había varias. Tomás me miró en silencio antes de murmurar algo que todavía me produce escalofríos. Están cazando en grupo. Decidimos abandonar el pueblo antes del anochecer y dirigirnos directamente hacia el valle, restringido mencionado en los documentos de Montalvo. Según los mapas antiguos, existía un antiguo puesto militar abandonado cerca de la entrada principal. El camino atravesaba montañas peligrosas y bosques tan densos que la luz apenas lograba entrar entre los árboles. Durante horas avanzamos sin hablar demasiado, escuchando únicamente el sonido del viento y nuestras propias pisadas sobre la nieve. Sin embargo, mientras más nos acercábamos al valle, más extraña se volvía la atmósfera. No había pájaros. No había insectos. El bosque entero parecía muerto, como si todos los animales supieran que aquel lugar pertenecía a otra cosa. Al caer la tarde encontramos las ruinas del antiguo puesto militar. El lugar estaba destruido, cubierto de óxido y parcialmente consumido por la vegetación. Había vehículos abandonados, cajas de municiones vacías y restos de cercas metálicas arrancadas desde afuera, como si algo gigantesco hubiera escapado años atrás. Mientras inspeccionábamos uno de los edificios derrumbados, descubrí una puerta subterránea escondida bajo placas de metal. Tardamos varios minutos en abrirla, pero cuando finalmente lo hicimos, un olor insoportable salió desde la oscuridad. Dentro encontramos un laboratorio secreto completamente abandonado. Había documentos tirados por el suelo, computadoras destruidas y paredes marcadas con enormes arañazos.
En una de las salas encontramos una grabadora vieja todavía funcionando con baterías militares. La cinta comenzó a reproducirse apenas presioné el botón. Era la voz de un oficial claramente desesperado. No pudimos contenerlos, decía mientras se escuchaban alarmas al fondo. Son inteligentes, aprenden rápido. Dios mío, están entrando. La grabación terminó abruptamente con gritos y disparos automáticos. En ese mismo instante escuchamos un sonido metálico proveniente del corredor oscuro detrás de nosotros. Algo acababa de moverse dentro del laboratorio, y esta vez sabíamos que no estábamos solos allí abajo. El sonido metálico volvió a escucharse desde el corredor oscuro, más cerca esta vez. Tomás levantó el rifle inmediatamente mientras yo apuntaba la linterna hacia la entrada del laboratorio. Pero la luz apenas lograba atravesar aquella oscuridad espesa y húmeda. El lugar olía a moho, sangre vieja y productos químicos derramados hacía décadas. Durante unos segundos no ocurrió nada, hasta que escuchamos un chillido agudo resonando en los túneles subterráneos. No era un rugido animal común. Sonaba como una mezcla aterradora entre un grito humano y el sonido de un depredador furioso. Entonces comenzaron los pasos, rápidos, demasiado rápidos. Algo se desplazaba por el corredor acercándose hacia nosotros. Tomás me gritó que corriera y ambos escapamos hacia las salas interiores del laboratorio mientras los sonidos aumentaban detrás de nosotros. Las linternas temblaban en nuestras manos y apenas podíamos orientarnos entre aquellos pasillos destruidos. En una de las habitaciones encontramos enormes jaulas metálicas arrancadas desde sus bases, muchas de ellas cubiertas por marcas de garras profundas. Había esqueletos humanos tirados en el suelo junto a uniformes militares completamente desgastados por el tiempo. Aquello no había sido un simple centro de investigación. Era una instalación de contención. El gobierno no estaba estudiando fósiles. Había estado intentando mantener vivas a esas criaturas, o impedir que escaparan. Mientras avanzábamos por el complejo, descubrimos una sala de observación protegida por gruesos vidrios reforzados. Allí todavía funcionaban algunas pantallas antiguas conectadas a generadores de emergencia. Una de ellas mostraba archivos grabados décadas atrás por científicos militares. Las imágenes revelaban a varias criaturas encerradas dentro de enormes recintos subterráneos. Eran mucho peores de lo que imaginaba. Se movían en grupo, se comunicaban mediante sonidos complejos y demostraban comportamientos extremadamente inteligentes. En una de las grabaciones, una de las criaturas utilizaba una emboscada para atraer a un guardia hacia una zona oscura mientras otras dos esperaban escondidas detrás de una pared metálica. Aquello no era comportamiento instintivo. Estaban organizándose. Entonces encontramos el archivo final del proyecto. El documento explicaba que aquellas criaturas pertenecían a una especie desconocida de depredador prehistórico descubierta en cavernas profundas bajo el valle durante la expedición de 1973, según los científicos. Habían sobrevivido aisladas durante millones de años gracias a un ecosistema subterráneo oculto bajo las montañas. El gobierno intentó capturarlas y estudiarlas en secreto, pero todo salió mal cuando comenzaron a reproducirse más rápido de lo esperado. Varias instalaciones fueron atacadas y decenas de soldados desaparecieron en menos de 6 meses. La última línea del informe decía algo que me dejó completamente helado. La especie demuestra niveles de inteligencia cercanos a los primates superiores y capacidad avanzada de caza coordinada. Antes de que pudiéramos procesar aquella información, las luces del laboratorio comenzaron a apagarse una por una. El sonido de garras golpeando el metal resonó por todo el complejo subterráneo. Luego escuchamos respiraciones cerca de nosotros. Muy cerca. Lentamente giré la linterna hacia el vidrio de observación. Y mi sangre se congeló al instante. Del otro lado del cristal había 3 de aquellas criaturas observándonos inmóviles en completa oscuridad. Pero lo más aterrador no eran sus dientes ni sus ojos brillantes. Era la expresión en sus rostros. Parecían entender exactamente quiénes éramos. Y sabían que estábamos atrapados allí abajo con ellas. Las criaturas permanecían inmóviles detrás del vidrio observándonos fijamente, como si estuvieran esperando el momento exacto para atacar. Nunca olvidaré sus ojos. No había confusión ni instinto salvaje en ellos,
Había inteligencia. Una inteligencia fría y calculadora que me produjo un miedo mucho más profundo que cualquier rugido o amenaza física. Tomás retrocedió lentamente apuntando el rifle hacia el cristal mientras yo intentaba encontrar otra salida en la sala de observación. Entonces una de las criaturas inclinó ligeramente la cabeza, exactamente igual a como lo haría un ser humano estudiando algo desconocido. En ese instante comprendí que aquellas cosas no solo sobrevivieron a la extinción, habían evolucionado. Las luces continuaron apagándose por todo el laboratorio hasta dejarnos casi completamente a oscuras. Solo quedaban algunos focos rojos de emergencia iluminando los corredores con una luz débil y perturbadora. De repente escuchamos un golpe brutal contra el vidrio reforzado, después otro. Y otro más. Las criaturas estaban probando la resistencia de la estructura. Tomás gritó que debíamos salir inmediatamente y corrimos hacia un túnel de mantenimiento indicado en los antiguos planos militares. Mientras avanzábamos entre tuberías oxidadas y paredes húmedas, los sonidos detrás de nosotros se multiplicaban. Ya no eran 3 criaturas. Había muchas más moviéndose dentro del complejo subterráneo. Logramos llegar a un ascensor industrial abandonado conectado directamente hacia la superficie. Tomás intentó activarlo manualmente mientras yo sostenía una barra metálica temblando de miedo. Los chillidos y pasos se acercaban cada vez más rápido por los túneles oscuros. Entonces las vimos aparecer. Varias siluetas emergieron lentamente desde la oscuridad del corredor principal. Eran más grandes de lo que parecían en las grabaciones antiguas y se desplazaban con movimientos silenciosos y coordinados. Una de ellas avanzó algunos pasos hacia nosotros mostrando filas de dientes largos y afilados cubiertos de saliva. Pero lo peor ocurrió segundos después. Detrás de las criaturas apareció una puerta abierta que conducía hacia cavernas naturales mucho más profundas. Y desde allí comenzaron a surgir decenas de ojos brillando en la oscuridad. El ascensor finalmente se activó con un estruendo metálico y subimos desesperadamente hacia la superficie mientras las criaturas corrían hacia nosotros. Recuerdo los golpes violentos contra las puertas del elevador y los chillidos ensordecedores resonando bajo nuestros pies durante todo el ascenso. Cuando llegamos arriba, escapamos del laboratorio y corrimos hacia el bosque sin detenernos ni un segundo. Detrás de nosotros, varias explosiones comenzaron a destruir parte de la instalación subterránea. El gobierno había activado algún sistema de emergencia para borrar cualquier evidencia. Pero ya era demasiado tarde. Mientras descendíamos por la montaña, vi helicópteros militares aproximándose hacia el valle desde el horizonte. Nunca volví a ver a Tomás después de aquella noche. Desapareció pocas horas más tarde mientras intentábamos abandonar la región. Yo logré escapar llevando conmigo las grabaciones, fotografías y documentos que ahora forman parte de este relato. Durante mucho tiempo pensé que publicar la verdad sería suficiente para detenerlos, pero estaba equivocado. Hace apenas 3 noches encontré huellas idénticas a las del valle detrás de mi propia casa. Y ayer, al revisar las cámaras de seguridad, vi algo observándome desde el bosque. Algo alto, delgado y con ojos brillando en medio de la oscuridad. Entonces entendí la verdad más aterradora de todas. Aquellas criaturas ya no están escondidas en las montañas. Ahora están expandiéndose. Y si después de escuchar esta historia crees que todo fue solo una leyenda o el delirio de un hombre obsesionado, honestamente, espero que tengas razón. Porque desde que decidí revelar estos archivos, he comenzado a notar cosas extrañas alrededor de mi casa durante las noches, sonidos entre los árboles. Sombras moviéndose demasiado rápido. Huellas que aparecen y desaparecen antes del amanecer. Tal vez el gobierno logró ocultar la verdad durante décadas por una razón mucho más oscura de lo que imaginamos. Y si algún día escuchas algo observándote desde la oscuridad, no mires demasiado tiempo. Porque quizá ellos también aprendieron a observarnos a nosotros,